todos ustedes que hace ya algunos años la televisión de toda la vida, la analógica, dejó de funcionar. Llegó la TDT y se produjo en todos los hogares un importante salto tecnológico que vino acompañado de ayudas del Estado para sufragar parte de los gastos que conllevaba ese cambio, para comprar decodificadores o adaptar las antenas de las comunidades de vecinos. Por ejemplo, en 2014 el Gobierno de España aprobó subvenciones destinadas a las comunidades de propietarios para la adaptación de las antenas colectivas a la TDT, que iban desde los 150 a los 550 euros. En 2019, la llegada del 5G supuso la liberalización de la banda que estaba ocupada por la TDT, lo que obligó de nuevo a resintonizar las antenas y el Gobierno aprobó entonces una partida de 145 millones de euros en subvenciones dirigidas a las comunidades de vecinos. En aquel momento la medida afectaba a 850.000 edificios de toda España y las ayudas iban de los 104 a los 677 euros. Todo ello gestionado a través del Ministerio de Economía y Empresa en aquel momento. Ahora estamos en otro momento similar. Este miércoles, día 14 de febrero, van a desaparecer algunos canales de nuestra televisión. Desde esa fecha solo se van a poder ver los canales en HD, es decir, en alta definición, lo que va a permitir una mayor calidad en la imagen y el sonido. Pero ese apagón también va a dejar sin señal de televisión a todas las personas que no tengan un televisor con HD, y ya les anticipo que son miles de ciudadanos en Cantabria y que residen principalmente en los núcleos más rurales. Y a diferencia del 2014 o de 2019, el Gobierno ha decidido hacer este cambio sin establecer ningún tipo de ayuda para esas personas o comunidades de vecinos que no tienen televisores compatibles con el HD y que van a tener que hacer un importante desembolso económico para poder ver la tele. El Ejecutivo dice que apenas es un 2% de la población, pero ese porcentaje es el que afecta, como siempre, a las personas más vulnerables, con menos recursos y que viven en zonas donde ya tienen menos servicios que la mayoría de la población. Todos ellos van a tener que comprar un decodificador o sintonizador o directamente comprar un televisor con capacidad HD. Estamos hablando de un gasto muy importante porque hay que aclarar que cada televisor antiguo que tengamos en casa necesita su propio decodificador y cada uno vale en el mercado unos 400 euros. En las últimas semanas, varios alcaldes me han transmitido su inquietud por esta situación que se avecina y la preocupación que tienen sus vecinos, en muchos casos gente mayor, por poder dejar de ver la tele y por el enorme gasto económico que tienen que afrontar. Liébana, el Valle del Nansa, Valles Pasiegos, Campo y otras muchas comarcas se van a ver afectadas por este nuevo apagón digital. Tengo que decir que nosotros como Gobierno regional ya nos habíamos anticipado a este problema. La Dirección General de Transportes y Comunicaciones, que dirige Pablo Herrán, lleva invertidos 111.668,52 euros en subvenciones destinadas a actuaciones de mejora en la captación de la televisión digital. Hay que decir que el Gobierno de España ni siquiera ha cumplido sus propias previsiones en este asunto. El 25 de junio de 2019 estableció como fecha de cese de las emisiones en definición estándar el 1 de enero del 2023 y la medida se va a aplicar con más de un año de retraso. El 18 de enero del 23, pasado ya el plazo fijado, el Gobierno publicó una modificación del citado Real Decreto estableciendo la fecha definitiva el 14 de febrero del 2024. Para anticiparnos al problema que iba a surgir, desde el Gobierno de Cantabria se han realizado dos convocatorias de subvenciones para la compra de receptores, una en mayo de 2022 y otra en enero de 2023. Esta última aún se encuentra abierta hasta el próximo 11 de marzo y se han invertido ya 111.668,52 euros en subvenciones destinadas a la compra de receptores para poder recibir la señal en HD. La afectación, como decimos, tiene especial trascendencia en las zonas denominadas de riesgo de exclusión digital o zonas de sombra, que son las que reciben la TDT a través de satélite y que van a tener que adquirir esos adaptadores cuyo precio se sitúa en torno a los 400 euros para cada aparato de televisión. Esta solución no solo va a suponer un importante desembolso para los vecinos de estos municipios, sino que ocasiona una desigualdad respecto a los ciudadanos que reciben la señal directamente de los repetidores de TDT.
Desde el Gobierno de Cantabria se ha instado al Gobierno de España en las reuniones mantenidas, especialmente en el marco de la Mesa de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de la Conferencia Sectorial, para que se hiciera cargo de la financiación de este tipo de ayudas o que se consiguiera su encaje en los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero nos hemos encontrado siempre con una negativa por su parte. Es más, ante la insistencia de prestar atención especial a las viviendas unifamiliares, ya que son las principales afectadas al tratarse principalmente de entornos rurales y aislados, el Ministerio en Madrid se apuntaba a que este tipo de viviendas eran casoplones y chalets, desconociendo por completo la realidad de la geografía cántabra. Cabe recordar que la Constitución española atribuye en su artículo 149.1.21.a competencia exclusiva del Estado sobre las telecomunicaciones y la radiocomunicación. Como ya he dicho en ocasiones anteriores, el Gobierno de España sí otorgó ayudas a las comunidades de vecinos, pero parece que ahora ha decidido olvidarse de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión digital, es decir, los más desprotegidos tecnológicamente. Por eso, desde el Gobierno de Cantabria, hemos decidido asumir parte de esa responsabilidad y vamos a seguir ayudando a los vecinos afectados a los que van dirigidas estas subvenciones. La cuantía será de hasta 500 euros para los residentes habituales en viviendas que se encuentran en esa situación de riesgo de exclusión digital. Hasta el momento se han concedido 277 subvenciones por el importe que ya les he dicho de 111.668,52 euros y quedan fondos disponibles por un importe de 261.000 euros hasta el 11 de marzo. Además, nuestro compromiso es ampliar este decreto en caso de que sea necesario para no dejar a nadie atrás y lanzar una nueva convocatoria que recoja más actuaciones que no se han podido ejecutar hasta esta fecha. Estamos hablando de una ayuda total de 300.000 euros en estos momentos. De esta forma queremos apoyar a las familias y hogares que están ubicadas en zonas de sombra que tienen que adaptar sus televisores ante el apagón de la TDT. Tenemos que ser capaces de mantener todos los servicios básicos en las zonas rurales y con riesgo de despoblamiento. Y es en asuntos como este donde las administraciones tienen que implicarse y no mirar para otro lado. Eso es hacer política social, para mantener los servicios y para no seguir incrementando la desigualdad entre territorios. Por esta razón, desde el Gobierno de Cantabria exigimos al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que es el que tiene las competencias en este ámbito, que no dejen la estacada a estas personas y ponga en marcha un plan de ayudas para la compra de estos receptores de la señal de TDT. Esta es una petición absolutamente lógica y justa. No puede ser que el Gobierno de España tome una decisión que supone un quebranto económico para muchas familias y no adopte ningún tipo de medida para compensarlo, sobre todo porque ya se hizo en otras etapas anteriores con cambios muy similares a estos. En 2014 y en 2019 se convocaron ayudas relacionadas con la transición de la televisión analógica a la TDT desde el Estado y es incomprensible que no se haga ahora. Exigimos al ministro José Luis Escrivá que no mire para otro lado y cumpla con sus obligaciones. El Gobierno de España no tiene ningún escrúpulo a la hora de destinar miles de millones de euros a algunas comunidades para pagar unos pocos votos en el Congreso y, sin embargo, no es capaz de ponerse en el lugar de los más débiles y entender el daño económico y la pérdida de servicios que supone un cambio como el que se va a producir en 2 días. Se nos llena a todos la boca hablando de la necesidad de implementar políticas en contra de la despoblación, de evitar que nuestros pueblos se queden vacíos y, sin embargo, a la hora de la verdad, cuando tenemos la oportunidad de aprobar políticas útiles, el Gobierno de Sánchez no pone los medios para ayudar a las personas que viven en los núcleos rurales y que cada vez tienen más dificultades para acceder a servicios que tienen el resto de los ciudadanos que viven en las ciudades. Desde aquí exigimos que se garantice la igualdad de acceso de todas las personas a los servicios de televisión y que se articule de forma urgente la financiación necesaria para facilitar a todos los residentes en el medio rural el acceso al servicio de la televisión digital terrestre. El Gobierno no puede lavarse las manos ante esta situación y no puede seguir incrementando la brecha con la España vaciada. Y, sobre todo, no puede poner en marcha una medida que supone un agravio comparativo entre ciudadanos y que genera un importante daño económico a miles de personas.
Hay que tener en cuenta que prácticamente en todas las casas hay más de una televisión y que para sintonizar estos canales es necesario un decodificador por cada tele. Si cada hogar se tiene que gastar 400 euros por aparato, imagínense el quebranto que supone para las economías de muchas de estas familias que tienen recursos muy limitados. No entendemos la falta de previsión que ha habido ante una situación que ya se conocía. No podemos pasar por alto la inactividad del Gobierno de España, que es el que adopta esta medida y fija los plazos para el apagón de la TDT, y no lo vamos a permitir. Y ahora quedo a su disposición para todas las preguntas que me quieran trasladar en torno a este asunto o cualquier otro que sea de su interés.